los colegas en recursos virtuales para poder trabajar, por ejemplo, el lenguaje, para poder trabajar estimulación, pero sí, los pacientes comprometidos es imposible pretender que iguale o se asemeje la terapia a lo que es la atención presencial. Directamente hubo que recurrir a distintos métodos, pero de manera presencial, atenuando los riesgos de contagio, manejando protocolos, formalizamos protocolos desde el Colegio de Fonoaudiólogos. Entonces todo estaba bastante organizado, bastante organizado. Pues sí, ¿qué tal con los equipos de protección? Nosotros por aquí tenemos muchos problemas con la mascarilla, que si no se nos ve, que si sí se nos ve, si las pantallas, si las gafas. Yo he tratado de utilizar una mascarilla transparente, que en principio no tenía, es así como plástico, que en principio no tenía por qué empañarse, pero al final es un plástico y siempre se nos acaba empañando. No me manejo muy bien con la pantalla, porque al final, aunque llevemos la pantalla, si no llevamos la mascarilla, el aire se escapa igualmente. Y luego, por otro lado, el tema de los ojos, siempre, si no llevamos la pantalla facial, entonces acabo trabajando con las mascarillas gordas, con unas gafas de protección bastante grandes que hemos comprado en las farmacias. Pero claro, se me hace bastante complicado porque es todo muy artificial y sobre todo cuando le pedimos a la gente, o le decimos, sobre todo con los nenes más chiquitines, ¿no? Cuando uno tiene que brindar el modelo. Es que se me hace un poco complicado, pero bueno, creo que es el principio. Bueno, yo estoy en activo con todo esto desde la primera semana de mayo, que retomé, estuve pues el mes de abril en casa haciendo sesiones vía online y acudiendo a algunos domicilios, porque la disfagia es una cosa, ¿no?, que nunca se puede abandonar, sobre todo en esa Totalmente. parte. Pero bueno, así de forma presencial en las clínicas en las que trabajo desde mayo y aunque ha pasado tiempo, todavía no acabo de adaptarme y parece que nos habíamos relajado un poco, me incluyo, y estamos otra vez puestos en, digo, es que ya no sé qué ponerme porque al final vemos tanta gente, hablo de mí, veo tanta gente a lo largo del día en tantos ámbitos y gente de tantos círculos que al final, por mucho que te protejas, dices, si es que al final lo vamos a coger y no sé realmente cómo protegerme, porque después de esta persona que viene, que puede ser, lo puedo contraer en mi círculo familiar o de amigos, ¿no? Pero claro, luego al final es una persona tras otra con sus círculos que al final pienso siempre, esto no va a haber manera de escaparse, pero bueno. Y acá cada vez hay más contagios y cada vez más cerca, digamos. Todos tenemos ya algún conocido que ha tenido el virus o que lo está teniendo, lo está transitando en este momento. Pero bueno, tratamos de, sí, es verdad, protegernos lo más posible. Se hace muy complicado. Sí, lo que optamos por las mascarillas transparentes, hacerle como un tratado. Algunos le ponen glicerina, otros le ponen jabón y luego Eso los no lo sabía. enjuagan, como para intentar que no se empañe tanto, pero depende. Generalmente es inevitable. Generalmente es inevitable. Y sí, estamos igual con las mascarillas, estamos con las pantallas y algunos ya generalizaron un poco más la distancia y pusieron barreras de acrílico. Pero bueno, con niños autistas o con niños que necesitan el contacto digamos, el cuerpo a cuerpo tanto que es muy complicado. No, Atenderlos así totalmente. como a la distancia, pero presencialmente es muy complicado porque tienen crisis, a veces más masivas, menos masivas, pero son reacciones que hay que controlar, entonces se vuelve complejo. Por A mí eso se me en hace general, imposible. Perdón, que te he no, no hay cortado. problema. Voy con un poco de retraso. No, te decía que a mí se me hace imposible ahora mismo concebir la intervención con algunos, bueno, y la evaluación también con algunos pacientes. Pues, por ejemplo, tengo varios adultos con parálisis cerebral, las personas con disfagia, sin el contacto, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar el posicionamiento para la deglución si no te cojo, si no te toco, si no te pongo encima de mí o si no estoy pues cuando acompasamos la respiración, por ejemplo, en la parálisis cerebral, si no estoy detrás de ti, tu espalda pegada a mi pecho, ¿cómo lo hacemos? No sé, estoy intentando investigar nuevas formas de hacerlo, pero claro, en personas en las que no hay una respuesta motora voluntaria, pues es que es imposible no tener ese contacto y al final es, bueno, lo hablas con la familia y con ellos mismos y dices que sea lo que tenga que ser, vamos a tocarnos, juntarnos, Tal cual. desinfectarnos lo máximo posible, protegernos, pero al final es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo así. Bueno, ya no me quiero enrollar más.
Empezamos con el webinar, si os parece. Voy a compartir de nuevo la pantalla porque quería ver si alguna de las personas que no conocemos quería mostrar su carita por ahí. Y así nos conocemos, que al final somos todos logopedas y a mí siempre me gusta pues conocer más gente, ¿no? Que al final es un poco de lo que se trata y también os voy a hablar sobre eso en este máster. Bueno, como sabéis, porque os habéis apuntado al webinar, este es el máster de intervención logopédica en patología neurológica y me gustaría contaros de dónde surge este máster y cuándo. Hace 3 años ya, esta sería la tercera edición del máster y por lo tanto hace un año anterior al inicio de la primera edición por parte de la Asociación de Logopedas de España, nosotros ya estábamos preparando un poquito este proyecto, se nos encargó y hemos tenido la suerte, que siempre digo, de durante estos 2 años poder colaborar con la participación y la intervención, ¿no?, en nuestro máster de aula CEDESNA y de la Universidad Europea Miguel de Cervantes para poder llevar tanto la gestión, la formación y la acreditación universitaria, que por supuesto es muy importante. Y eso, como os decía, surgió desde la Asociación de Logopedas de España. Prácticamente, no voy a decir prácticamente porque, bueno, prácticamente sí, prácticamente todos estamos metidos en el mundo de la logopedia, seamos logopedas o no. En este caso yo soy logopeda, soy neurologopeda y soy la persona encargada de la dirección del máster junto con mi compañero Juan Moisés de la Serna, que está por ahí, por si también queréis hacerle una pregunta. Normalmente soy yo un poco la cara más visible porque me encargo del contacto con vosotros, pero mira, Juan está por aquí, por si lo veis en algún lugar. Él también colabora en muchísimos otros proyectos y posiblemente lo conozcáis. Como os decía, todos los profesionales que estamos metidos en este proyecto, tanto los que estamos delante de la pantalla como los que estamos detrás, somos personas que trabajan en el mundo de la logopedia o que formamos parte de equipos multidisciplinares o interdisciplinares en los que se trabaja la logopedia. Y aunque yo como logopeda siempre he estado luchando porque sea todo de logopedas, al final no podemos separar la logopedia de otros ámbitos como son la pedagogía, la neuropsicología, los maestros en muchas ocasiones, porque tenemos una gran parte de logopedia escolar también. Todas esas disciplinas, los fisios, que aunque a veces decimos, bueno, no, también necesitamos pues ante parálisis faciales, ante fisioterapia respiratoria, todas esas cosas que nos hacen unirnos. Entonces siempre hemos querido colaborar con todas las disciplinas posibles. Por eso veréis que muchos de nuestros docentes, tanto docentes autores de los módulos como colaboradores que también tenemos en el máster, que pueden ser las personas encargadas de dar las masterclass o personas encargadas de contestar algunas preguntas y el docente, no creo que sea el caso porque son personas especializadas, pero por si acaso surgen preguntas, siempre colaboramos con ellos. Veréis que hay personas que son logopedas y fisioterapeutas, logopedas y pedagogos, logopedas y psicólogos, y todos tenemos una especialización en algún campo, en algún ámbito, que por eso somos los autores de los módulos. Yo en este caso no soy autora de ninguno de los módulos, simplemente me encargo pues, junto con Juan de la dirección y de la gestión del máster y seremos las personas con las que estaréis en contacto este año. Vais a estar en contacto con todos los docentes que luego os los voy a presentar, pero en principio nosotros somos las personas a las que irán dirigidas un poco pues, las consultas más generales del máster sobre el funcionamiento y estaremos siempre presentes en la plataforma, que luego os enseñaré y os diré cómo podéis contactar con nosotros a través de ellas, porque al ser la tercera edición del máster ha ido sufriendo modificaciones. Los primeros años estaba en otras plataformas y este año la hemos adaptado a la plataforma de Aula CEDESNA, que es maravillosa para poder trabajar en ella, que os luego, como os digo, os mostraré. A ver, esto ya lo hemos hablado un poquito, os he hecho una breve introducción al máster y bueno, como parte del equipo que gestionó la formación y la creación de este máster, tengo que decir que estábamos de acuerdo, bueno, aparte de muchas cosas, en una sobre todo, y era crear profesionales, no tener alumnos, sino crear personas que aprendiesen a trabajar, porque creo que es una queja general de todos los logopedas, que siempre decimos, es que acabamos la carrera y, por ejemplo, de la intervención logopédica en patología neurológica del daño cerebral, hemos tenido 1 o 2 asignaturas. En mi caso, cuando yo la estudié, se llamaba trastornos de etiología central. La palabra fascia ni siquiera aparecía por ningún lugar. Y claro, te daban la teoría, pero luego la práctica, cómo trabajo, qué materiales, cómo hago la evaluación, cómo hago la intervención, nos daban herramientas quizá para tener 1 o 2 sesiones con el paciente, pero 1 o 2 sesiones con el paciente todos sabemos que prácticamente no vamos a conseguir nada, vamos a tener que hacer tratamientos largos, programar programas, valga la redundancia, de intervención a largo plazo y por lo tanto necesitamos muchas más herramientas y aprender a trabajar.
Entonces, nuestra idea era poder unir en este máster todas esas especializaciones que se trabajan dentro del daño cerebral, cuando ya bien sea congénito o adquirido, cuando todas las personas que estamos aquí sabemos de lo que estamos hablando, podemos conformar un gran equipo y entonces creemos que podemos formar grandes profesionales, que es al final lo que necesitamos. También sabéis que hay un auge bastante importante de la demanda de profesionales, sobre todo aquí en España, que es desde donde yo os hablo, de las empresas, sobre todo a nivel privado, bueno, y de las empresas públicas también, de encontrar profesionales especializados en el daño cerebral, porque hay muy pocos que lo estén en sí. Yo no pude estudiar daño cerebral en mi comunidad, tuve que salir fuera a estudiar y así muchas personas. Entonces, hemos querido formar este proyecto sobre todo para poder acercaros la formación de daño cerebral desde casa y sobre todo este año que es tan importante que al final vamos a tener que hacerlo todo desde casa. Como os decía, el máster engloba las patologías del habla, del lenguaje, la voz, la deglución. Vamos a ir desglosándolo poco a poco, la disartria y la anartria. Tenemos pues la intervención en disfagia, que a todos nos suena, pero muy poco sabemos. Y yo tengo que decir que, aunque he estado 2, 3, 4 años estudiando la disfagia en profundidad, conozco todos los manuales, me sé la teoría perfectamente, luego a la hora de trabajarlo es bastante complicado. Entonces también queremos acercaros a los pacientes, queremos acercaros a la práctica clínica, adentro de la sesión, no al papel, al libro, porque al final el manual nos lo podemos comprar todos. Sí que es cierto que el máster tiene una parte teórica, son 10 módulos, donde hay, en cada módulo tenemos 10 temas, cada tema está compuesto por una presentación del docente hablando sobre ese tema, ahora luego veremos, y luego tenemos también, hemos incluido este año ese recurso de los 2 años anteriores, tenemos esas clases que hicimos, porque vosotros muchos habréis visto que teníamos clases en directo. Esas clases en directo de otros años las hemos incluido también para que las tengáis este año, independientemente de que el docente sea el mismo, porque sabéis, siempre intentamos hacer incorporaciones nuevas, cambiar pues todo aquello que se nos queda un poco obsoleto o porque por tiempo y demás los docentes no han podido seguir colaborando con nosotros, pues hemos tratado de que esas clases tengáis acceso también a ellas, que pues una clase de 1 hora, 2 horas, y podáis tener toda esa información real y pues disponible en las plataformas, ¿no? Como os decía, la metodología es totalmente online, vamos a tener todo nuestro contacto online, aunque siempre, como sabéis, Juan y yo estaremos detrás de todo esto por si tenéis o necesitáis algún contacto más personal o específico para gestionar cualquier cosa. La plataforma nos permite tener las clases, tener las partes teóricas, tener los vídeos, las actividades, las autoevaluaciones, todo de forma online y que no tengáis que realizar ningún tipo de desplazamiento ni ningún tipo de gasto añadido al coste del máster. Y tenéis, eso sí, de forma presencial las prácticas en centros especializados que una parte de Aula Cedesna y como ya sabéis, en colaboración con la ALE y con la universidad, se encargan como de crear, ¿no?, un gran grupo de empresas, bueno, se encargan, no, lo tenemos ya creado, un gran grupo de empresas en las que se trabaja el daño cerebral para que podáis hacer vuestras prácticas, pero sabemos que este año va a ser un poquito complicado, entonces hemos añadido también la opción de un trabajo de investigación en el caso de que, como sepáis, en cada una de nuestras regiones, comunidades o países haya un tipo de confinamiento u otro. Yo siempre soy partidaria de que se realicen las prácticas de forma presencial porque es la forma de aprender. Igualmente, en el caso de que no se pudiese, como este año es tan especial, pues se tendrían en cuenta todas esas cosas y ya está programado para que sea así. Y luego también tenemos una parte del TFM que luego desglosaremos, que obviamente hay que hacerlo como en todos los másters, tendréis vuestras opciones de trabajo y tendréis un tutor que se encargará de guiaros en el TFM. Luego también los directores del máster estaremos para... Pues yo estos años me he visto, ¿no?, en esa tesitura de estar mandando bibliografía, estar contestando a vuestras preguntas, porque aunque tengáis el tutor y la guía, al final se establece un vínculo, yo creo que bastante chulo entre nosotros y al final siempre acabamos contactando, abriendo foros y además es muy chulo porque en la plataforma veis, bueno, podemos hacerlo de forma privada, luego os enseñaré en la plataforma cómo hacerlo, pero veis, pues si un compañero ha tenido una consulta, nos la hace, podéis... si les mando un enlace de recursos, si les mando documentación vía PDF, tenéis también ese feedback y tenéis esa información ahí plasmada para que nada se pierda y podáis acceder a todo. Como os decía,
Los módulos, aparte de las partes teóricas y de esos vídeos, tenemos materiales en exclusiva de los docentes pasando pruebas de evaluación, los docentes pasando pues, materiales de intervención con los pacientes en consulta real, haciendo ellos mismos los ejercicios, que al final es un poco lo que siempre nos falta, ¿no? Tanto en los cursos como en la universidad. Nunca hemos visto, o yo por lo menos no lo he visto al docente en la universidad haciendo ese, no hablo de la Universidad Miguel de Cervantes, digo en nuestra formación de base. Nunca los hemos visto haciendo los ejercicios como tal, nos los muestran, nos dicen qué es, pero no he visto al docente haciendo los ejercicios de respiración, ni he visto al docente haciendo los ejercicios de impostación, ni de fuerza vocal, ni de pushing. Entonces, eso creo que es muy importante y aquí vais a poder tener acceso a esos vídeos para verlos. En el caso también de que alguna cosa se quede por ahí descolgada o que se haga referencia en el material teórico, que dudo que no esté en el material práctico de visionado de vídeos, nos lo podéis solicitar y entonces se gestiona para haceroslo llegar también. Porque siempre digo lo mismo, aunque sea un máster online, no está la información en la plataforma y ya está, sino aquí tenemos a Silvia, que es una de las docentes que lo experimentará en carnes este año. Somos un equipo humano, al final, de profesionales que estamos trabajando todos, y eso es una de las cosas muy importantes, es que todos los docentes son profesionales en activo y yo me he encargado personalmente, tanto con Juan como con la dirección de Aula Cedesna, de que eso sea así. No estoy quitando, por supuesto, valor a las personas que no trabajan, pero sí que es cierto que para poder dar una formación práctica necesitamos a alguien que sepa hacerlo o mejor o peor, pero que esté en las consultas y os pueda mostrar cómo hacerlo y tenga esa soltura y esa práctica para mostrarlo. Entonces, lo podréis tener. Y luego, como os decía, tenemos la plataforma multimedia que mostraré en un ratito. Os presento un poquito a los docentes, no quiero extenderme tampoco mucho a nivel general, pero aquí tenemos a Evelio Garijo, que se encargará, os diré cuál se encarga de cada módulo un poquito más abajo. Tenemos a María Pilar Boix, ellos son neuropsicólogos, pedagogos, y tenemos aquí a Silvia, que la tenemos por aquí. No sé, Silvia, si quieres presentarte y hablar un poquito sobre tu formación, Sí, de dónde no hay eres, ningún problema. porque yo ya Bien, he yo dicho soy que soy de Silvia. España, estoy por aquí, pero tú no. No, yo estoy en Argentina. Yo soy logopeda, acá se llama fonoaudiólogo. Soy licenciada en fonoaudiología con formación universitaria, con base también en docencia. Tengo un centro que trabaja con niños con dificultades de aprendizaje, con pacientes de todas las edades. Existen pacientes que trabajamos con daño neurológico, pero esos pacientes los trabajamos generalmente en domicilio por el compromiso o en clínicas. Y bueno, también estoy como vicepresidente en la Regional La Plata del Colegio de Fonoaudiólogos. Dentro de esta gestión estoy como autoridad y también soy docente en universidades acá, brindando cursos que tienen que ver con la logopedia, con la fonoaudiología. Bueno, como veréis, muy completo todo. Silvia se encarga de 2 de nuestros módulos, que luego os he ido poniendo la foto al lado de cada módulo de quién es el docente para que vayáis familiarizándoos un poquito con ellos. Aquí tenemos a María Teresa Rodríguez, que también está por aquí, que además ha sido alumna de la Universidad y la Aula Cedesna en otras ediciones. Y ella os puede hablar también luego, si le apetece, un poquito de qué le pareció, o sea, qué le parece la plataforma, qué le parece el material. Tenemos a Ana Gemma de Miguel, que en este caso esta compañera es la chica encargada de llevar el trabajo de logopedia de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Tenemos a Miriam Gómez, que, como os decía, intentamos aquí siempre, lo hemos puesto todas las especializaciones de los docentes para no poner 1000 diapositivas de cada uno, pero Miriam en este caso es fisio, es la directora de unos centros grandes de aquí, de unos centros de España, de la Comunidad Valenciana, de logopedia, que trabajan tanto para la seguridad social como para pacientes privados, compañías donde se ven millones de pacientes. Y eso también es muy importante. A mí me gustaría que salieseis de este máster no solamente conociendo la parte de intervención logopédica como tal, práctica en consulta, que sí, sino también parte de la gestión. De la gestión, aparte de los informes, porque siempre hablamos de los informes, sino de la gestión, como sabéis, de becas, de informes de minusvalía, cosas que se nos van a solicitar y que el primer día que llegan decimos, ostras, ¿qué pasa aquí? Toda esa parte de gestión de cómo puede el paciente solicitar los tratamientos de logopedia vía seguridad social, si hay, si no hay, porque en cada comunidad es diferente, en cada país es diferente, se trabaja de forma diferente, y también tener docentes y alumnos de todas las partes del mundo nos ayuda muchísimo a conocer cuál es la logopedia a nivel global,
porque yo hace unos años solamente conocía la logopedia en mi comunidad, entonces pensaba que los tratamientos van pues encaminados de una cierta forma, que tienen un coste, y en cada lugar es de una forma diferente. En cada lugar hay patologías que sí entran por la seguridad social y en otros no. Hay comunidades en las que hay asistencia domiciliaria de logopedia a nivel estatal no, pues a nivel comunitario, y aquí, por ejemplo, en la mía no. Hay muchas cosas que es importante que conozcamos para poder movernos también. Al final somos personas del mundo, ¿no? Quizá hoy estoy trabajando aquí, pero el año que viene estoy en Argentina con Silvia, es que no sabemos. Entonces es importante también que lo conozcáis. Y también tenemos, no voy a decir que es mi preferido, pero sí posiblemente de mis preferidos, José Martínez Ledesma, para mí es Pepe, es logopeda, maestro, es, bueno, una de las personas para mí más importantes en la introducción de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, que además me encantan sus clases. Una de las ideas de meter las clases de otros años anteriores ha sido justamente por él, porque son chulísimas, porque os muestra los materiales de intervención en cada una de las clases y lo tiene todo. Además, si os estaba hablando de los paneles e-trans, si os está hablando de los comunicadores, pues él lo muestra y os enseña a utilizarlo, que para mí es una cosa muy importante porque también por mi baja formación en sistemas de comunicación, o mi poca destreza, ¿no?, para utilizarlos, no lo hago mucho, y cuando lo hago pues me aturullo. Con él lo vais a tener muy fácil, y además es una persona, como está tan acostumbrado a hacer formaciones sobre cómo utilizar y cómo implementar los programas de los sistemas de comunicación, pues vais a tener muchísimas facilidades con él para que os lo explique todo. Y bueno, os hablo un poquito del programa. El primer módulo es Principios de la Neurologopedia. Como os decía, os he puesto aquí al docente al ladito para que veáis un poco quién es la persona encargada de dar cada módulo. Y aquí vamos a hablar un poco de las bases del desarrollo del lenguaje. Vamos a hablar del sistema nervioso pues a nivel general, del telencéfalo. Veis que aquí no quiero leeros todo el programa para que esto no se haga muy largo, pero vais a tener una base real sobre la neurologopedia. Vais a ver realmente cómo funciona nuestro cerebro y, bueno, Evelio siempre lo deja ahí un poco en el aire. Vamos a ver si hay causas realmente que se sepan o que se vean en las pruebas de neuroimagen de algunos trastornos o no, si hay algunos indicadores que nos hacen ver que se desarrollan algunos trastornos o no, cuando siempre decimos, bueno, pues esta persona tiene este trastorno, pero eso no se ve en las pruebas de neuroimagen, no se ve en las pruebas que hacemos. Pues se ve o no se ve, hay algunas cosas que sí, algunas que no, que también es muy importante cuando interpretamos pues los informes de los neurólogos, y así también nos incluimos un poco en esa parte un poco más médica, que para mí es muy importante, sobre todo si nos queremos dedicar a la parte hospitalaria o clínica, que al final es de lo que se trata un poco, ¿no?, del enfoque que tiene este máster. Y también se encarga de la parte de los trastornos de neurodesarrollo. Evelio es un neuropsicólogo bastante importante que da conferencias a nivel mundial, no sé si lo conocéis, quizá también se especializa un poco más no en la parte de logopedia, sino en la que a él le corresponde, pero bueno, yo he tenido la suerte de compartir algunas horas de trabajo con él en algún centro y tengo que deciros que, bueno, aquí siempre digo lo mismo, no somos amigos, al final somos un equipo de profesionales, porque ninguna de las personas que hay aquí, que es una cosa que me gusta mucho, es amiga mía. Porque así podemos exigir lo máximo de los docentes y al final lo que queremos es formación, no que el docente sea amigo de no sé quién y por eso está aquí, sino que estamos buscando profesionales realmente formados en esto. Y nada, pues os hablará un poquito del trastorno del espectro autista, del TDAH, de cómo es el procesamiento sensorial, porque tenemos muchas patologías de base que no sabemos de dónde salen, no sabemos por qué hay una dispraxia, no sabemos por qué. Entonces nos hablará de todas esas cosas desde una base, siempre digo teórica, pero es teórica práctica al fin y al cabo, para que podamos detectar y poder intervenir de forma eficaz a esas personas, no simplemente le sacamos una ficha y ya está, que al final es muchas veces a lo que por falta de formación nos dedicamos. Luego por aquí tenemos el tercer módulo, que es trastornos de la lectoescritura. Tenemos por aquí a Pilar Boix, que junto con otro compañero dirige un centro de personas con trastornos de neurodesarrollo, y nos va a hablar un poco de las dificultades a nivel de lectoescritura en el desarrollo. ¿Para qué? Pues porque sabemos que esto no está englobado dentro del daño cerebral como tal en el neurodesarrollo, pero sí que tenemos dificultades añadidas y esta base la necesitamos necesariamente para poder trabajarlas como tal.
Tenemos por aquí a Silvia, en trastornos adquiridos del habla, disartria y anartria. No sé si quieres comentar algo sobre tus módulos. Silvia, Sí, ¿qué como no, pretendes no hay enseñar ningún aquí? problema. El recorrido básico de este módulo tiene que ver con reconocer primero que nada las inervaciones y los recorridos, tratar de reconocer los distintos trastornos y los niveles de afección que podemos encontrar en los pacientes. Y como digo siempre, si uno tiene esa base bien conocida y bien sabida, difícilmente se equivoque con los criterios diagnósticos y va a poder realizar una intervención logopédica dirigida a compensar aquellas cuestiones que sean compensables y tratar de dejar el menor daño posible en ese paciente o en esa afección. Pero básicamente el recorrido tiene que ver con eso, en entender que la intervención logopédica tiene muy buena base clínica y hay que reconocerla y hay que saberla manejar desde todo punto de vista, también como poder trabajar junto con los médicos, los fisiatras, tener la información compartida, porque es un terreno compartido, pero también tener la información específica de nuestra área para hacer las intervenciones correctas sin ingresar en el intrusismo que acá combatimos tanto. Correcto. Bueno, yo nada más que decir sobre esto. A mí el tema de la disartria y de la anartria es un tema que me suscita muchísimo interés a nivel personal, porque creo que en las carreras como tal hay muy poca información. De hecho, cuando yo estudié mi carrera, hace unos años, ni siquiera vimos ese trastorno, o sea, no lo vimos. Y bueno, se nos habló de la disartria como una posibilidad, pero como os decía, no se profundizó en el tema, ni en la evaluación, ni la intervención. Sabemos hacer muy poca evaluación, por lo menos aquí, bajo mi punto de vista en mi país, sobre la disartria. No sabemos diferenciar bien la disartria de otros trastornos, no sabemos con qué trastornos puede coexistir, con qué no, y no sabemos trabajarla desde la base. Porque al final yo veo, una vez estás metido en la formación, ¿no? Aquí, pues he visto los materiales de mis compañeros, he visto, pues al final aprendes cómo trabajar simplemente de revisar los materiales. Pero claro, luego es mucho más difícil poder convivir en el mundo de la logopedia ya sabiendo lo que deberíamos hacer y que no se hace. Entonces a mí esto es una cosa que realmente me importa muchísimo, dar esa importancia a los trastornos y a saber cómo se trabajan, porque la disartria, pues nada, nos ponemos a hacer praxias delante del espejo, vocalizaciones y nada más, pero nos hemos preocupado de ver esa base respiratoria, de evaluar los signos faciales, del sufrimiento respiratorio, de la entrada de oxígeno, todas esas cosas creo que son súper importantes y que al final empezamos a trabajar por lo que debería ser el final del tratamiento. Y son esas cosas que yo digo, es que esto la gente necesita ver cómo se hace de verdad y creo que con estos módulos lo vais a conseguir porque al final es lo que yo he estado viendo estos años, que la gente aprende a trabajarlo y creo que la experiencia es bastante buena. Tenemos en el módulo 5 a María Teresa Rodríguez, que también la tenemos por ahí, que se encarga de los trastornos adquiridos de la deglución. Este también es un tema que a mí personalmente me gusta mucho y creo que es muy importante porque estamos jugando con la vida de las personas. Creo que trabajamos la disfagia en el ámbito clínico. Y no todas las personas estamos capacitadas para trabajar la disfagia. Un logopeda que acaba de salir de la carrera no puede trabajar la disfagia. Necesitamos, y yo incluso que me he especializado bastante en disfagia, que he dado alguna clase, algún curso de terapia miofuncional en disfagia, por favor, creo que hay que ser como muy conscientes de lo que tenemos entre manos, como siempre digo, de las protecciones que tenemos que utilizar, de la aparatología que tenemos que utilizar, necesitamos respiradores, necesitamos aspiradores, necesitamos muchas cosas, muchos conocimientos que por desgracia no tenemos, pero si queremos dedicarnos a ello, tenemos la posibilidad de formarnos, sobre todo en las maniobras de reanimación, porque nos puede pasar. Siempre decimos, esto no va a pasar, pero es que, ¿y si pasa? Si pasa, tenemos que estar preparados para ello y para ello ser buenos profesionales. Entonces yo creo que María Teresa os va a poder dar su visión sobre todo esto y además ella también se encarga de otro módulo por ahí abajo, que es el de trastornos de la voz, que como sabéis, la deglución en sí, la disfagia y la voz está muy relacionada y en la intervención las juntamos mucho para trabajar ejercicios de, bueno, ya sabéis, con las parálisis laríngeas, hay mucha relación entre ambas y hemos considerado también que ese doble módulo tenía que encargarse la misma persona para poder, para poder mostraros una visión mucho más fluida, ¿no? De lo que son las dos patologías, de cómo coexisten y de cómo trabajarlas unidas para no hacer perder al paciente el tiempo.
Bueno, pues aquí hablaremos de las complicaciones, de la deglución por etapas y luego pues se os mostrarán vídeos de cómo trabajar la disfagia, de qué ejercicios utilizar, de cómo diferenciar entre unos tipos y otros. Y como veis, en casi todos los módulos, incluso aunque no lo pongamos, hay casos prácticos y hay casos clínicos de discusión que podéis ver las veces que vosotros queráis. Aquí tenemos a Silvia otra vez con trastornos del lenguaje oral tras el daño cerebral adquirido, en este caso las afasias, desde una concepción. Vamos a trabajar la concepción tradicional, como sabéis, para poder aclarar muchos términos de la terminología, ¿no?, tradicional que decimos, pero luego lo vamos a ver también a través de la neuropsicología cognitiva, vamos a verlo pues desde las concepciones y desde el trabajo un poquito más, no voy a decir presente, sino también un poco más futurista, ¿no? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué vamos a poder utilizar en el tiempo? Porque además lo que se trabaja en España, por ejemplo, os hablo de aquí porque yo soy de aquí, de la afasia es muy diferente a lo que se trabaja en otros países. Por ejemplo, lo que se trabaja en Estados Unidos de la afasia nos lleva años luz de lo que trabajamos aquí en España, con materiales, con aparatología, con realidad virtual. Es que hay muchísimas cosas que podemos utilizar, luego, como todos, seremos partidarios de hacerlo o no, pero yo creo muy importante que por lo menos las conozcáis qué técnicas hay, cómo podemos hacerlo y luego, pues, dependiendo de los recursos que tengamos, usarlo o no, pero sobre todo conocerlo. En el 7º módulo tenemos trastornos neurodegenerativos y demencias. Esto inicialmente eran 2 grandes módulos que decidimos unir en uno para que tuvieseis toda la información comprimida y así en lugar de haber 10 módulos que hubiesen 11, pero uno que ocupase 2, con una investigación bastante importante sobre las teorías del envejecimiento, sobre las demencias, sobre las enfermedades neurodegenerativas y cómo trabajarlo. Veréis también que hay muchísimos vídeos prácticos de los pacientes, que en su apariencia algunos pueden parecer prácticamente, no me gusta utilizar el término normal, pero que pueden parecer que no tienen patologías o cómo identificar esas patologías que empiezan a desarrollarse desde base, que son muy importantes y que nosotros como logopedas quizá viene una persona a consulta por un temblor vocal, porque hay una disfonía funcional, hipo, por ejemplo, y entonces a raíz de ahí, metidos en la rehabilitación, ver si podemos, sobre todo a partir de la voz, ¿no? Yo he hecho alguna investigación sobre esto, cómo detectar alteraciones neurodegenerativas a través de pequeños indicadores en la voz, a través pues de la evaluación de esto, que en muchas ocasiones no sabemos que eso se puede hacer, o sí lo sabemos, pero no sabemos cómo hacerlo. Y también me parece importante introduciros a todos en el mundo de la investigación, porque al final dependemos un poco de vosotros, ¿no? De esa vertiente que escojáis como logopedas, como neurologopedas en este caso, porque al final lo que vais a hacer al acabar esta formación es ser profesionales en daño cerebral. Y bueno, por aquí vamos acabando, tenemos trastornos de la voz, como os decía, tras el daño cerebral adquirido, pues vamos a hablar de los tipos de daños cerebrales que nos pueden causar patologías de la voz, qué tipos de patologías de la voz, tendréis también por ahí vídeos sobre uso práctico del piano para logopedas, porque no todos los logopedas somos profesionales de la música, en este caso yo no lo sé, pero sí necesitamos conocer mucha terminología música en sí para poder trabajar con estos pacientes y hacerlo de la mejor forma posible, porque si yo estoy pidiendo que aumentemos el rango y la extensión tonal, ¿cómo lo voy a hacer si no conozco los tonos? O si no conozco si está subiendo un tono o medio o un semitono, ¿no? Necesitamos un poco toda esa formación que desde aquí pues, se os va a brindar. Ay, no he puesto el nombre en el módulo 9, pero son nuevas tecnologías en logopedia. Esta es la compañera, como os decía, que trabaja en la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Madrid, que está un poco lejos de mí. Yo no la conozco personalmente, ¿no? Pero conozco su trabajo, un poco, como decimos, conozco su obra y creo que os va a encantar un poco toda la destreza que ella tiene y todo el manejo que tiene en el uso de nuevas tecnologías, ratones, pues sillas también, ¿no? Porque al final necesitamos esa adaptación de todo el entorno de las personas para poder trabajar en logopedia y ahora mismo las nuevas tecnologías, como sabéis, están en auge. Yo no soy súper partidaria de utilizar todo nuevas tecnologías, en algunos casos utilizo pues las técnicas más tradicionales porque a mí personalmente son las que más me sirven, pero ahora mismo la demanda del uso de esas nuevas tecnologías, de poder acercar al paciente a tener una mejor calidad de vida es muy importante y no solamente hay pues por ejemplo, un ratón que se moviliza con la nariz, no solamente hay esas cosas, hay muchísimas que podéis adaptar, cómo
comunicadores, dónde podéis encontrarlo, páginas web, recursos, hay muchísimas cosas que creo que son muy importantes y a las que Ana Gemma de Miguel, que es esta compañera, os puede acercar. Y luego, por último, tendríamos el de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación con Pepe, que como ya os he comentado antes, pues tiene una formación amplísima y, bueno, por internet hay, bueno, no voy a daros publicidad de otras páginas porque no es un poco la idea, pero hay muchísimos cursos de Pepe en internet a los que también os podéis apuntar. Ha trabajado para diferentes juntas de diferentes comunidades de aquí de España y, bueno, conoce todas las cosas sobre los sistemas alternativos y aumentativos, pues él las conoce. Y ya os invito también, me va a matar seguramente si me escucha decir esto, pero si algún día tenéis algún problema para implementar algún sistema o tenéis alguna duda sobre alguna cosa, además su perfil está público por internet, podéis acceder a él, que él encantadísimo os va a contar cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Yo he tenido una experiencia muy buena, bueno, una anécdota muy buena con él durante esta cuarentena. Él también trabaja en un aula de educación especial. Cómo utilizar y cómo poner las mascarillas a los nenes con TEAs. Bueno, ha sido una cosa maravillosa con esos nenes con TEAs que utilizan esos sistemas alternativos aumentativos de comunicación. He visto vídeos, he visto, bueno, he escuchado sus audios, porque a él personalmente tampoco lo conozco, somos de lugares completamente diferentes, pero se crea ese vínculo. Entonces, ¿cómo hago esto? Entonces, sé que tengo personas a las que, porque son personas, no es una plataforma web, son personas a las que acceder y preguntarle y por favor, y eso que pues yo soy una persona con relativa experiencia, pero hay cosas que se nos escapan y con ellos pues eso, podemos acercarnos ahí. Bueno, habría otro módulo que sería el módulo 11, que serían las prácticas de empresa. Como os decía antes, aquí os he puesto un poquito el resumen de cuántas horas tendríamos que hacer, qué prácticas serían, pero bueno, son unas prácticas. Nosotros siempre ofrecemos unos centros que sabemos que están especializados, que sabemos que hay profesionales especializados, pero vosotros también podéis hacer vuestra oferta de centros, porque quizá pues me decís, es que, mira, pues yo soy de Bolivia y aquí en mi región no hay esos centros que vosotros me estáis proponiendo o pillan muy lejos de mi casa o pues nada, siempre estamos abiertos a vuestras sugerencias o a vuestras preferencias también. Pues este centro no lo habéis tenido en cuenta y yo quiero hacer las prácticas aquí. Pues siempre lo hacemos y lo gestionamos. En nuestro departamento de gestión de prácticas tenemos una persona que se encarga de hacer esos contactos, contratos, está todo completamente estructurado y organizado para que podáis acceder de una forma oficial a todos los sitios y no tengáis que vosotros estar ahí luchando por ello, ya lo hacemos nosotros. Y luego el trabajo final de máster. El trabajo final de máster, como sabéis, siempre hay 3 opciones para poder hacerlo: un programa de investigación, un proyecto de investigación, un programa de intervención y unos diseños de materiales que al final son un poco que vosotros aportáis algo a la logopedia. Es un poco lo que siempre pido cuando hacemos las exposiciones, las presentaciones, que esto se hace siempre primero ante tutor, recibís su nota, que normalmente es entre el 70 y el 80% de la nota final del trabajo, y luego tenemos entre un 20 y un 30%, dependiendo de cada máster o de cómo se establezca, la nota del tribunal ante la exposición. Yo este año y el año pasado he formado parte de tribunales de exposición, tanto en mi máster como en otros, y al final, siempre que estoy delante de la pantalla, pienso lo mismo. Necesito que esta persona me aporte algo nuevo que yo no sepa, ¿no? Porque al final nuestro trabajo final de máster tiene que ser una pequeña investigación, aunque hagamos una revisión bibliográfica, que aportes algo nuevo al campo de la neurologopedia en este caso. No vale que nos hagáis otro trabajo de cualquier otra cosa. Tenemos una amplia gama de posibilidades de trabajo de cada uno de los módulos, que tendréis un tutor interno para vuestro trabajo final de máster que os estará guiando durante todo el año en el proceso, con el que podréis tener la comunicación que vosotros queráis. Y creo que es una cosa muy chula que si aprovecháis podéis sacar de ahí grandes oportunidades, sobre todo de trabajo, porque, pues por ejemplo, yo recuerdo el que yo hice, que era un manual de intervención de la voz en la enfermedad de Parkinson, y lo he podido utilizar, lo he podido vender a algunas empresas. O sea, hemos podido sacar de ahí bastante rentabilidad, ya no solamente económica, sino profesional, ¿no?, de vuestro trabajo, y es una oportunidad que, bajo mi punto de vista, es importante que sepáis aprovechar. Luego, por otro lado, quería deciros que es muy importante, este máster es exclusivo para logopedas. Al nacer en la primera edición la necesidad de crear una formación más específica en el daño cerebral
para, para, para la gente que fuese logopeda. Decidimos que hasta que algo no pase así muy, muy complicado, seguirá siendo exclusivo para logopedas, para que intentemos evitar el intrusismo profesional dentro, pues valga la redundancia otra vez, ¿no?, de nuestra profesión, que creemos que es importante, y además es que así no hacemos cosas generales para todos los profesionales, sino hacemos cosas específicas para el logopeda, para la consulta del logopeda, para los recursos que tiene el logopeda, que sabemos que en muchas ocasiones no son muchos. Yo no dispongo de muchísimo dinero para comprarme los 1000 materiales que hay, sino cómo crear, aunque yo soy muy partidaria de que siempre invirtáis un poco en utilizar materiales específicos, pero por lo menos que, que sepáis que hay una formación específica para vosotros y que todo lo que se va a dar es para el logopeda, no es para otras profesiones, que no tengo nada en contra, por supuesto, de las otras profesiones, pero que sepáis que todo va dirigido a vosotros y a vuestro trabajo como tal. También una cosa que me ha parecido muy interesante durante estos años y que he visto que se ha creado es, aparte de la red de profesionales que os digo y de personas que conocéis, el conocimiento de lugares donde podéis trabajar que antes seguramente no sabríais. Cuando os hablo de la seguridad social de a nivel privado, yo desconozco todavía muchos centros en los que puedo trabajar, a los que me puedo mover, y entonces conocer personas de otros lugares, tener profesores de todas las partes del mundo, son cosas muy, muy, muy chulas bajo mi punto de vista, porque nos abren, ¿no?, nuestras posibilidades de trabajo, ya que sabemos todos que la logopedia es una profesión muy chula, pero en muchas zonas todavía muy poco valorada, o nuestros trabajos no están bien remunerados, o no hay unas horas con unas jornadas específicas. La mayoría de nosotros somos autónomos, trabajamos un día en un sitio, otro día en otro. Entonces, crear un profesional que pueda crear su proyecto, que pueda saber dónde dirigir ese proyecto, dónde venderlo, ¿no? Cuando digo venderlo es dónde mostrarlo, dónde se lo pueden comprar, ir a escuelas, ir a hospitales, ir a asociaciones con un proyecto determinado, no decir, bueno, soy logopeda, vengo aquí, pero bueno, ¿tú qué vas a hacer aquí? Entonces, yo creo que este máster os va a dar la posibilidad de poder formar esos proyectos de vida logopédica, ¿no?, que siempre digo. Y bueno, aquí os he puesto un cartelito en el que os digo que este es un máster profesionalizador, porque hay másters que al final sí nos ayudan a conocer toda la parte teórica, pero no nos hacen profesionales, y eso es lo que queremos. Y además, como os decía, en España ahora mismo, en este caso, las empresas están pidiendo que tengamos la mayoría de ofertas de trabajo desde los distintos colegios en los que tenemos que estar colegiados y para poder estar habilitados para trabajar, nos piden el máster de daño cerebral. Y hay mucha gente que me dice, ostras, de mis compañeros de otros lugares que son logopedas, y me dicen, ostras, pues yo estudié otra cosa y veo que para trabajar aquí lo piden, cada vez lo piden más. Entonces, eso es una cosa que a mí personalmente, pues además es que me hace hasta ilusión, ¿no?, estar metida en un proyecto en el que puedes decir, bueno, pues aquí nosotros damos esa formación, apúntate si quieres. También tengo que decir que tenemos mucha suerte porque esta sería la tercera edición, hemos tenido muchos alumnos anteriores que pueden contar su experiencia, nos ha ido muy bien, hemos ido algunas cosas, pues como a todo el mundo, ¿no?, hemos tenido que mejorarlas, pero bueno, que la gente siga, pues que al final esto es un poco el boca a boca, ¿no?, yo lo veo, lo conozco, me lo cuentan, y entonces pues sigo por ahí y la gente se sigue apuntando a nuestro máster y bueno, yo estoy súper encantadísima. Ya no me enrollo nada más, no sé si tenéis alguna duda, esto es un poquito lo que os he ido comentando a lo largo de todo el máster, porque no quería que fuese una cosa, sé que hablo mucho, pero no quería que fuese una cosa súper estructurada y que fuese una cosa muy general, sino acercaros un poco a lo que realmente hacemos. Voy a mostraros si os parece bien. Decidme si estáis viendo que he cambiado de pantalla. A ver, así, el que quiera conectarse el micro, me decís si veis que estoy cambiando de pantalla. Ahora mismo estoy en la web de Aula Cedesna. No, No. PowerPoint. Vale, Deberías dejar de compartir y volver a compartir con vale, perfecto. con la Pues, nueva. vale, habéis visto que dejo de compartir, ¿verdad? Sí. Vale, voy a compartir por aquí. A ver, ahora sí, ¿veis esto de aquí? Sí, perfecto. Sí. Pues mirad, este sería mi perfil de Aula Cedesna. Yo tengo acceso a todos los cursos, soy una persona con suerte. Pero mira, nos meteríamos aquí. También os lo digo por si cursáis alguna de las otras especializaciones, que sepáis un poco cómo funciona la plataforma. Nos metemos en máster universitario. En este caso, a ver, voy a elegir cualquiera, por ejemplo este, ¿vale?
No voy a enseñaros el nuestro, porque entonces perdería el encanto y la gracia. Pero mirad, este es uno de los cualquiera. Este es simplemente para que veáis un poquito cómo está estructurado. Presentación del máster. Aquí tendríamos un vídeo de presentación de cómo es el máster, a quién va dirigido, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, el 1. Veríamos cuándo se inicia este máster, cuándo podríamos terminarlo. Cada máster pues tiene sus fechas. Aquí lo tenéis todo. Participantes, qué personas hay en los foros, con qué otros profesionales podéis contactar. No sé si veis mi cursor. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Las insignias son un poco pues, los logros que vamos teniendo, las competencias, calificaciones. Aquí se genera todo de forma automática. Podéis ver qué calificación tenéis a mitad del máster, si estáis aprobados, si no estáis aprobados. Tened en cuenta que aunque sea un máster online, no vamos a dejar, y eso es una cosa que teníamos muy clara al principio, no vamos a dejar que todo aquel que se apunte al máster lo termine y tenga la especialización. No vamos a poner ninguna traba, por supuesto, para la gente que lo haga, pero yo, como logopeda profesional en activo, no quiero que el que se haga una clínica a mi lado se haya apuntado a este máster, no haya hecho nada, no haya revisado el material, no haya revisado los vídeos, no haya hecho las autoevaluaciones y tenga el máster. Entonces, se requiere de un número mínimo de horas, en este caso son 100 horas que se hacen muy rápido, de visionado de vídeos, de lectura dentro de la plataforma. Os lo digo para que lo tengáis en cuenta porque no se ha dado el caso como tal, pero sí que, pues si estáis hacia el final del máster y pensáis que lo vais, por si acaso se diese el caso, pensáis que lo vais a conseguir, si no os habéis esforzado no lo vais a conseguir. La plataforma nos permite adquirir los conocimientos de una forma muy sencilla, que acabéis el máster y hayáis visto todos los vídeos, porque además veis, las estructuras están muy fáciles. Este es el módulo 1, aquí tendríamos el tema 1, presentación. Recursos de lectura, lecturas de apoyo, actividades multimedia, algunos son el visionado de unos vídeos, otros son pues tenemos una creación como unas plantillas multimedia en las que hay como unas actividades de unas selecciones, como unos test, y luego tenemos el examen de cada módulo. Tenéis 2 oportunidades para para hacer el examen como tal. Tenéis más posibilidades para verlo, pero si la primera vez os metéis y no lo acabáis, tenedlo en cuenta, está todo en las instrucciones del máster. Creo que en la página web de Aula Cedesna podéis descargaros nuestra guía, podéis ver cómo funciona todo. Aún así, si tenéis alguna duda, podéis escribir a info@aulacedesna.es o a la secretaría de Aula Cedesna también y preguntáis. Luego también están nuestros correos, tanto el de Juan como el mío por ahí también, para que podáis acceder a nosotros. También me veréis en muchos otros vídeos y otras cosas que hacemos por ahí. Entonces creo que el contacto está fácil. Y como os decía, pues por ejemplo, tema 1, vamos a meternos en presentación. A ver si esto va. ¿Veis? Aquí tendríais un pequeño vídeo de la presentación del tema 1, cómo serían los vídeos, apertura y cierre. Aquí tenéis toda la información, ¿vale? Y aquí también tenéis si os ha gustado, si no os ha gustado, para que nos vayáis dando feedback continuamente de lo que vamos haciendo, ¿vale? Por ejemplo, aquí tendríamos otra actividad. Esto es que no se me carga muy fácilmente. Tendríamos la actividad, cómo la haríamos, con las diapositivas, iríamos pasando, ¿vale? Las actividades que tenemos que ver, tenemos que ir haciendo una selección. Va a ser muy sencillo. La cabeza es la parte del cuerpo que se... Bueno, no sé si lo habéis oído, pero bueno, todos son bastante interactivas y entonces nos ayudan y nos aproximan mucho a todo el trabajo. ¿Veis? Lo tenéis todo así. Vosotros no podréis acceder desde el primer día a todos los módulos. En este caso yo, a ser administradora de la página, sí puedo, pero vosotros iréis accediendo a los módulos a medida que se vaya abriendo en las fechas correspondientes. Vamos aproximadamente a un mes por módulo para que tengáis tiempo, pero tened en cuenta que no podéis dejarlo todo para el final. Siempre al final dejamos un plazo prudencial de tiempo para que adelantéis todas las cosas que se os hayan quedado retrasadas. Pues bueno, este examen no lo hice o no hice esta actividad o no, se os abrirán otra vez los plazos para que lo podáis hacer. Al fin y al cabo, pues como en todas las escuelas, ¿no? Intentamos teneros en cuenta. Pero bueno, es muy fácil manejar la plataforma, ese sería todo el módulo 1, con todos, ¿veis? Con todos los recursos que tenéis en el módulo 1, que como veis son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Luego por aquí tendríamos el módulo 2, que también serían con sus 10 correspondientes temas, con los vídeos. Entonces hay muchísimos recursos, creo que el máster está
llenito de formación y de información. Y bueno, espero que os guste mucho a todos. No sé si ha habido alguna consulta, si no, porque por aquí voy a cerrar por aquí si os parece, dejo de compartir pantalla. A ver, por aquí, no, veo que en el chat no ha habido ninguna pregunta. No sé si las otras personas que estáis por aquí conectadas tenéis alguna pregunta o no sobre algo, porque yo me enrollo y podría estar aquí hablando toda la mañana. O si, Juan, consideras que me he dejado alguna cosa por decir. El tema de las prácticas, si puedes profundizar un poquito. Vale, bueno, pues a ver, en cuanto a las prácticas de empresa, por ahí lo tenéis, requieren de un número mínimo de horas, que lo tenéis también por ahí. Yo siempre os pido, como os he dicho antes, que, a ver, tendréis un tutor interno, que es una persona que se encarga de las prácticas de aquí, de Aula Cedesna, y luego tendréis también un tutor externo, que será la persona a la que designemos en el centro de prácticas que tengáis. Los centros de prácticas, como os digo, hay algunos centros seleccionados por el personal de nuestra coordinación, pero es que iba a decir empresa, pero no me gusta decir empresa, pues, tanto de la universidad como de Aula Cedesna, tenéis la red de centros y vosotros decidís si alguno os acopla con lo que vosotros estáis buscando, porque hay veces que no sé dónde lo voy a hacer, pues os ofrecemos uno que creemos que os va a venir bien, o que vosotros nos digáis, pues no, mira, he visto este centro, me gusta este, pues entonces nosotros nos ponemos en contacto con ese centro. Claro, no nos digáis que es un centro en el que únicamente se trabaje la logopedia escolar, porque en ese caso no sería un centro válido para hacer las prácticas. Tiene que ser un centro en el que se acredite que se trabaje, en este caso, el daño cerebral, o que haya una parte de ese centro en la que se trabaje. Luego también hay muchas personas que se puede hacer una convalidación de las prácticas. Yo, aunque seáis personas que si tenéis tiempo, sobre todo este año, que igual hay personas pues, que tenemos menos trabajo o menos horas de consulta, o acabéis de salir de la carrera y todavía no tengáis ese trabajo, yo siempre os recomiendo que aunque podáis convalidarlas, intentéis hacerlas, porque eso al final es lo más chulo, conocer gente, conocer nuevos profesionales, conocer nuevas formas de trabajo, y tenemos personas de ediciones anteriores que han hecho las prácticas de empresa siendo ya profesionales. A mi centro de prácticas, de este caso del máster, no viene nadie, porque lo tenemos establecido de momento así, pero sí que tengo personas de prácticas de otros másteres, de otras instituciones, y vienen a algunos de los centros en los que yo trabajo y son mis alumnos de prácticas, igual saben más que yo. Pero bueno, al final es un proyecto y un periodo de formación muy enriquecedor, ¿no? Porque ellos me enseñan a mí, o igual ellos lo trabajan de forma diferente a la que lo hago yo. Esto es todo este rollo simplemente para que intentéis hacer las prácticas de forma presencial, en el caso de que seáis, entiendo que no seréis personas súper formadas en este tema, porque si no, no haríais el máster. Entonces, intentad hacerlas, aunque hayáis trabajado en otros centros, intentad no convalidarlas, porque yo sé que lo de la convalidación es muy goloso para no hacerlo. Pero bueno, este año, como os decía, si no se pueden realizar las prácticas de forma presencial, tenemos la posibilidad de hacer un trabajo de investigación en el que también se requiere algo práctico. Por ejemplo, si estamos hablando de un programa de investigación, de intervención, como os decía antes en la disartria y la nartria, que hay muy poca información de base como tal, pues necesitaríamos vídeos en los que yo vea que vosotros estáis implementando. Ya no quiero decir con otro paciente, porque quizá no tenemos la posibilidad de hacerlo, en vosotros mismos, en algún familiar, que vosotros nos mostréis qué estáis haciendo por aprender ese trabajo y hacerlo. Aunque lo hagáis mal, que siempre digo lo mismo, no pasa nada. Si os grabáis y lo hacéis fatal, pues bueno, yo tampoco sabía hacerlo antes. Igual si me ponéis ahora, como os decía, a implementar un programa de sistemas de comunicación, pues tampoco sé hacerlo. Pero bueno, se trata de aprenderlo e intentarlo, pero yo estoy segura que con los centros de prácticas os vais a entender bastante bien. La compañera que se encarga de las prácticas y de los centros, que es Laura Globs, también lo va a hacer muy bien de algunos centros, luego en otros se encarga Aula Cedesna, o sea que creo que no vais a tener problema con eso. No sé si quieres que cuente algo más, Juan. Si quiere alguna cosa, doña Silvia. No, por el momento está todo clarísimo. Bueno, a Silvia, como veis, la vamos a tener por ahí, a María Teresa también, que es otra de las docentes que se ha apuntado a vernos. El webinar se va a quedar grabado para que lo reviséis cuando queráis. Como os digo, en la página web de Aula Cedesna también está toda la información. Y bueno, nada, si alguna de vosotras al final
digo vosotras porque casi siempre somos mujeres, ¿verdad? En el mundo de la logopedia, en el primer año creo que de los 15 alumnos que tuvimos, 1 era hombre, el resto eran todo mujeres, el año pasado todo mujeres, o sea que bueno, parece una profesión, a ver si los hombres se nos animan un poco, ¿no? Y hacemos ahí Y un acá poco de también igualdad en es esta casi profesión. exclusivo del femenino, pero Sí. hay algunos que se han animado y son muy buenos profesionales. Totalmente. Yo, bueno, no voy a dar publicidad aquí de profesionales, pero tengo un compañero hombre en uno de los centros que sabe muchísimo, es maravilloso, pero no, nos llama la atención, que es solamente uno. Yo quería responder a Juan, en mi caso solo tengo 1 año de experiencia como logopeda. Vale, mirad, si queréis podemos cortar aquí ya la presentación del webinar y si queréis, si alguno se quiere quedar y hacemos aquí una pequeña exposición de dónde trabajáis, dónde no, y así pues esto no se hace tampoco muy eterno para la gente que lo vea después.